Eloísa, no te estamos escuchando. Ahora sí, disculpen. Bueno, buenas tardes. Hoy sí, estamos en el último webinar del curso Red Global de Aprendizajes y los desafíos en los diversos escenarios educativos. En el día de hoy vamos a trabajar dos temas, por lo que lo vamos a dividir en dos momentos. En la parte 1 vamos a trabajar el pensamiento computacional y la Red Global de Aprendizajes, la articulación entre ambos proyectos, y para ello contamos con la presencia de Elisa Cristi y María Blanco. Y en la segunda parte, que titulamos Aportes a la actividad de aprendizaje profundo, juegos cantados, rondas para aprender y jugar, contamos con la presencia de María Jimena de Freitas, Carolina Cresci y Beatriz González. Le doy la palabra a Valeria para que presente a las compañeras Elisa y María. Gracias, Eloísa. Buenas tardes. Comenzamos la presentación, con Elisa Cristi. Es maestra de educación inicial y primaria, tiene estudios de posgrado en dificultades del aprendizaje, diploma internacional de enseñanzas con tecnologías digitales. Actualmente es maestra de aula en un grupo de nivel inicial 5 en Jardín Infantes 345 de Montevideo. Desde el año 2013 se desempeña a contraturno en cargos vinculados a la integración de tecnologías digitales con sentido pedagógico. Primero como maestra de apoyo Ceibal y luego como maestra dinamizadora. En 2018 trabajó para laboratorios digitales de Plan Ceibal con la elaboración de guías didácticas para el proyecto de enseñanza de pensamiento computacional en primer ciclo. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, presentando sus experiencias como maestra y como dinamizadora con el uso de los recursos digitales. La otra compañera que participa como ponente es María Blanco, es maestra de educación inicial y primaria, tiene estudios de diploma internacional de enseñanza desde las TIC. En la actualidad es maestra de aula de un grupo de nivel inicial 5 en el Jardín de Infantes número 132 de Colonia de Sacramento. Se desempeñó como profesora de formación docente en la asignatura Juego, Aprendizaje y Enseñanza de la carrera de maestro y maestra de primera infancia. En el Consejo de Formación en Educación, Administración Nacional de Educación Pública Uruguaya. Es autora de diversas publicaciones y ponente de experiencias educativas con niños y niñas de primera infancia. Muchas gracias y bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir la presentación que elaboramos con Elisa. No, ahora sí. Ahí sí, ¿se ve bien? Bien. Perfecto. Bueno, en nombre de Elisa y el mío agradecemos a Red Global de Aprendizaje, a Carla, que fue quien nos convocó a elaborar juntas con Elisa esta presentación, y a Eloísa y todo el equipo que nos acompañó en estos meses, que fuimos acompañando los materiales del curso y el proceso de trabajo que tuvieron los compañeros docentes de aula. Bueno, nosotras compartiremos una presentación e iremos dialogando con ustedes acerca de la articulación de proyectos vinculados a pensamiento computacional y red global de aprendizajes. Estos proyectos se enmarcan en experiencias que fueron desarrolladas por Ceibal para primer ciclo vinculadas a pensamiento computacional. Los dejo con Elisa. Bien. Bueno, lo primero que queríamos compartir con ustedes es, hacer una introducción de qué se trata pensamiento computacional y después sí empezar a pensar en la articulación con Red Global de Aprendizajes. Pusimos en la imagen a quien ven allí, que es Janet Wing, que fue quien comenzó como a popularizar el término pensamiento computacional. Nos pareció importante también visibilizar que tenemos una mujer que es precursora en
esta temática, que muchas veces está vinculada también dentro de lo que es la ingeniería a los hombres. Vamos a mostrarles primero una definición que es de 2006 y luego van a ver una posterior que es una actualización que va modificando algunos conceptos. En este caso, bueno, Janet Wynne hablaba de, cuando pensamos en pensamiento computacional, hablamos de resolver problemas, hablamos de diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano basándonos en conceptos que están vinculados a la informática. Esta primera definición, que quizás leyéndola así parece como muy alejada de primer ciclo y del trabajo con los alumnos, vamos a ir viendo que de a poquito va a ir buscando reconocer al sujeto humano. Al principio habla un poco de lo tecnológico, habla de la parte de tecnologías, pero el detalle, lo más importante en esta primera definición es pensar en esto que dice de resolver problemas. En pensar cómo ante un problema, cómo me posiciono y de qué manera yo busco resolverlo. Vamos a ir ahora a la siguiente. En esta nueva definición, ya hacia 2010, Janet Wynne trabajó con Cooney y con Snyder y hace una apreciación. Ahora estamos hablando de procesos de pensamiento, cuando hablamos de pensamiento computacional, que están vinculados, nuevamente aparece la palabra problemas, están vinculados a la formulación de problemas y también a la búsqueda de soluciones, para que estas puedan ser representadas de forma que puedan llevarse a cabo por un procesador de información. Y cuando hablamos de procesador de información nos referimos tanto a una computadora como también podemos pensar en una persona. ¿De qué manera ante los problemas, como decía antes, me posiciono y qué habilidades, qué procesos están implicados en esta resolución de problemas? Utilizando la tecnología y también no utilizando la tecnología. Y van a ver que hacia la derecha aparece un detalle de ciertas habilidades, ciertos pilares que están vinculados a lo que es pensamiento computacional, que a medida que vayamos viendo las experiencias los vamos a ir detallando y vamos a retomarlos. En primer lugar tenemos lo que es la descomposición, pensando en un problema más amplio, cómo yo lo subdivido en partes menores, cómo identifico en ese problema más amplio pequeños problemas más simples de poder abordar. Pensamos también en la abstracción en cuanto a reconocer en esos problemas, bueno, qué es lo relevante, qué es lo importante, y dejar de lado lo que no es tan importante para ese primer abordaje. Buscar también lo que es el reconocimiento de patrones, que se refiere a encontrar aquellas cosas que se van a ir repitiendo y que en experiencias previas yo de alguna manera resolví los problemas de cierta forma y que puedo tomar elementos de esas experiencias previas para integrarlos a estos nuevos problemas que voy a abordar. Y finalmente el pensamiento algorítmico, que trata justamente de los algoritmos, de ver qué pasos voy dando, de qué manera ordenada, de qué manera precisa voy a ir avanzando para resolver ese problema. Bien. Bueno, veíamos con Elisa recién cómo el pensamiento computacional ayuda a tomar decisiones de una manera ordenada, secuenciada y lógica, ¿verdad? En este sentido, cabe preguntarnos acerca de la pertinencia de abordarlo y desarrollarlo desde temprana edad. Esta es una pregunta que acompañó a los docentes en el desarrollo de la experiencia de pensamiento computacional de Ceibal el año pasado, de pensar por qué pensamiento computacional en nivel inicial y primer ciclo. Esta imagen nos hace pensar mucho en esta dinámica de los niños en un modelo más bien rizomático, ¿no? Donde los niños son los protagonistas, abren sus puertas hacia nuevos conocimientos, que son la base de las habilidades o destrezas necesarias para las nuevas sociedades, ¿no? Sociedades de producción de conocimiento. Un conocimiento que tiene una gran base conceptual, pero a su vez operativo, procedimental, de desarrollo, amplio, colaborativo y formalizado. Conceptos que están muy vinculados con Red Global de Aprendizajes. Y aquí también la importancia de considerar las orientaciones curriculares desde un enfoque globalizador y sistémico del proceso educativo. Este diálogo abierto que los maestros de educación inicial estamos desarrollando hace unos años y cada vez con más fuerza, este diálogo entre el programa de educación inicial y primaria y el marco curricular para niñas y niños desde el nacimiento a los 6 años. Teniendo en cuenta que nuestras planificaciones tienen que tener
una gran fortaleza en la práctica educativa con características muy particulares, donde tiene que haber una gran impronta de propuestas coherentes, situadas, flexibles, diversificadas, sistematizadas, integrales, globalizadas y culturalmente pertinentes. Y ya adentrándonos en el marco curricular y pensando también desde la red, vemos esta linda articulación que hay en el diseño, pensando también desde las nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo, podemos visualizar aquí esta clara relación entre las 6 competencias globales, nuestro diseño curricular y los proyectos vinculados a pensamiento computacional, donde podemos ver ambientes de aprendizaje que promuevan el bienestar integral, ese pasar bien juntos, lo que hace a la convivencia del grupo, a través del trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo, el involucrarse en retos de equipo y tomar decisiones desafiantes. El área de la comunicación tiene 3 grandes ejes y uno de ellos es el lenguaje multimedial. Este dominio de lo multimedial y así como otros lenguajes es el que va a posibilitar en los niños el desarrollo de la representación, la capacidad de comprender e influir en el mundo que los rodea, así como de expresarse, de guiar y planificar la propia acción. De esta manera estaremos promoviendo procesos de socialización simultánea en el desarrollo como persona y como ciudadano. Esto que veíamos antes, ese niño protagonista, activo, capaz de apropiarse, de integrarse, de valorizar el ambiente local, lo nacional y lo global, del cual forma parte, ¿no? De este mundo del cual él es un ciudadano activo y protagonista. Bien, y pensando en lo que decía María con respecto a, bueno, cómo llevar a la práctica, cómo llevar al aula este tipo de propuestas de pensamiento computacional, pero pensándolo ahora desde el marco de Red Global de Aprendizajes, nosotros encontramos que lo que corresponde al ciclo de investigación colaborativa, lo que es el SIC, esas etapas de evaluar, diseñar, implementar, reflexionar, perfectamente van de la mano del trabajo en pensamiento computacional. Siempre esta ida y vuelta constante entre lo que es la reflexión y la acción, el pensar las propuestas previamente, el poder partir de, bueno, en qué situación estamos, qué es lo que voy a planificar, qué es lo que voy a realizar, al momento de ir desarrollando las propuestas, ir viendo continuamente, bueno, qué es lo que está ocurriendo con mis alumnos, cómo están respondiendo ellos frente a lo que estoy planteando, tener estas retroalimentaciones, estos ciclos rápidos de retroalimentación para poder evaluar a medida que va avanzando el proceso, y también hacia el final el poder pensar en, bueno, todo lo que ocurrió, qué cosas yo modificaría. Entonces, esta ida y vuelta constante entre lo que es la reflexión y la acción nos parece más que pertinente para poder desarrollar los proyectos. Bien, y la propuesta, lo que vamos a continuar ahora contándoles, bajándolo ya al trabajo en el aula, vamos a ir analizando el abordaje de distintas experiencias que ambas hemos tenido, pensándolo desde lo que son las alianzas de aprendizaje, los ambientes de aprendizaje, las prácticas pedagógicas y el apalancamiento digital. Vamos a ir viendo cada una de estas dimensiones para poder analizar distintos aspectos. Lo que refiere a la participación de la comunidad, de las familias, a pensar qué rol va a tener el docente, qué rol va a tener el alumno, a ver de qué forma se trabaja, si María ya adelantó algo sobre el trabajo colaborativo, de qué manera me vinculo con la otra persona, qué condiciones están favoreciendo este aprendizaje, de qué forma yo estoy desarrollando a medida que avanza en el proceso las competencias que corresponden a la red global. Yo ya comentaba antes con respecto a la retroalimentación, y qué rol cumplen las tecnologías, ¿verdad? Lo que son los dispositivos tecnológicos y cómo no necesariamente todo el tiempo tenemos que estar recurriendo al uso de tecnologías. Vamos a ver que el apalancamiento digital, vamos a encontrar un montón de elementos que van a contribuir al apalancamiento digital, pero que también van a haber otras actividades que no van a precisar al comienzo del uso de recursos digitales. Bien. Bueno, y estas experiencias de desarrollo de pensamiento computacional forman parte de un proceso, ¿no?, de aprendizaje también y de formación como docentes,
En mi caso particular inició en el año 2018, a partir del curso promovido por CEIP y por CEIBAL a cargo de la doctora Inés Fris de Querequi, y después el año pasado a partir del trabajo en el curso de pensamiento computacional para el primer ciclo, donde estuvo para mí el gran valioso aporte de las docentes Elisa Cristi, Xiomara Urcade y Nadia Martiñón. Que ahí lo lindo es ver cómo, y lo potente que es el trabajar con docentes que trabajan con niños de nivel inicial, de primer ciclo, y las propuestas están pensadas también desde ahí, ¿no? De siempre tener presente el niño como nuestro motor de trabajo y nuestro rumbo. Estas propuestas, las experiencias realizadas, apuntan al desarrollo de diversas estrategias de pensamiento computacional. Hay una secuencia sistematizada de propuestas de trabajo que, por un lado, eran denominadas las actividades desconectadas, todo lo que hace a las actividades corpóreas, ¿no? Que trabajamos mucho en primer ciclo, el trabajar con el cuerpo, el trabajar con objetos, ¿sí? Pero teniendo en cuenta todas estas ideas que desarrolló Elisa al principio, de la resolución de problemas, el diseño de algoritmos, el trabajo en equipo, ¿sí? Para poder a partir de allí empezar a trabajar desde el cuerpo al material concreto y después empezar a programar en pantallas, ¿no? Empezar a trabajar con las tablets, con kits de robótica, en dinámicas de trabajo que se apoyaran con soporte digital y también en forma analógica. Por eso un poco esta diapositiva muestra como el hilo conductor de trabajo, ¿no? Y los guiones que acompañaron el desarrollo del curso iban desarrollando este hilo conductor. Agrego también a lo que comentaba María, que si bien partimos de todo el trabajo con el cuerpo y después vamos haciendo todo ese recorrido hacia las tablets, después podemos también volver a retomar el trabajo con el cuerpo. Las tablets por lo general están hacia el final del proceso y después pueden volver a aparecer. Se puede dar como esta idea de vuelta que comentaba hoy de lo digital a veces está, a veces no está. Entonces eso es lo que le va a dar más valor a la propuesta hacia el final del recorrido. Pensando en prácticas pedagógicas, lo más importante al reflexionar sobre los proyectos que se realizaron fue pensar sobre el rol del alumno y el rol del docente. ¿Qué rol tuvo el alumno, qué rol tuvo el docente? Hablamos de un alumno que fue protagonista, de un alumno en donde el punto de partida fueron sus intereses, conocer sus necesidades, conocer qué cosas le interesaban y donde tuviera un rol protagónico, un rol participativo. En ningún momento de estar simplemente mirando lo que otro, de repente un adulto decía, sino que siempre actuando, haciendo, participando. Y vamos a ver luego que por lo general era en colaboración con otros. Y el docente allí, el docente como activador, el docente siempre presentando, bueno, las propuestas, pero luego acompañando el desarrollo de las mismas y buscando siempre orientar a veces a través de preguntas, buscando también identificar qué cosas iban ocurriendo a lo largo del proceso de aprendizaje y encontrando siempre quizás emergentes o situaciones puntuales para retomar y para poder luego profundizar. Bueno, si bien los recursos digitales son productos intuitivos con una lógica conocida en general por nuestros niños, generalmente tienen alguna experiencia previa al utilizar algún dispositivo tecnológico, requieren muchas veces de una tutoría externa, ¿no? Que colabore en la comprensión, en el desarrollo de los desafíos establecidos en dicho recurso, y allí es cuando interviene otro niño con mayor experticia y el docente. Esta diapositiva refleja un papelógrafo que fue un trabajo sistematizado en el aula a partir de trabajar en la tablet con el recurso digital Ciudad Algoritmo, y donde como docente yo había empezado a trabajar con algunos niños, los que tenían esa experticia, un nivel un poquito más avanzado en la resolución y en la comprensión de los desafíos allí propuestos, y a partir de allí ellos empezaron a ser multiplicadores de conocimientos y trabajar en forma colaborativa. Entonces cada uno de ellos trabajaba después con otros dos compañeros y les enseñaban
resolver los desafíos de la aplicación. Y así seguía después el recorrido y se seguía multiplicando ese conocimiento que estaba en desarrollo en el aula. Bien, el trabajo en proyectos fue fundamental, como hablábamos hoy, de identificar un problema a resolver, alguna situación a abordar. En este caso eran distintas problemáticas. En el caso de estos proyectos que se iban desarrollando, siempre buscando un enfoque global, un enfoque interdisciplinar, donde se pudieran combinar las distintas áreas del conocimiento. Allí en la imagen, por ejemplo, se ve la oruga en la primera imagen. Esa oruga era muy significativa para los niños porque en realidad ellos la habían creado cuando tenían 3 años, estamos hablando de una clase de nivel 5, y ellos la habían creado de manera colaborativa en 3 años, y al terminar la clase, al terminar el año, en nivel 3, la docente guardó la oruga y me la dio a mí, diciéndome, si algún día llegas a tener esta clase, porque ya van varios años que estoy en nivel 5, tenela porque quizás puedas utilizarla en algún momento y ellos la quieran volver a ver. Y fue así. Cuando llegó el momento, ese grupo que llegó a nivel 5 se reencontró con la oruga, con todo lo que significaba emocionalmente, y a partir de allí empezamos a investigar, otras cosas. Al principio a través de la literatura, con el cuento de la pequeña oruga glotona, luego con distintas actividades corporales que se fueron haciendo en el aula, donde ellos se transformaban en la oruga, donde ellos iban haciendo determinados recorridos. Una oruga que ven allí arriba a la derecha, que fue una oruga que se cruzó en un momento al salir para la salida, para buscar a las familias, una oruga que apareció y que los niños fascinados fueron sobre la oruga, pensando en todo esto que ya veníamos trabajando, y una emergente que se tomó para poder abordarlo. Y esa llegada hacia el final, hacia lo que ven allí abajo, que es una oruga robot, cuyos segmentos se pueden separar, cada uno corresponde a una flechita, y esas flechitas según cómo se ordenen, esos segmentos según cómo se ordenen, va a ser el movimiento que va a tener. Entonces este recorrido que comentaba María, empezamos desde algo más corporal, acá sumándole desde la literatura, desde otros temas de expresión corporal, pasando también por ciencias, pero llegando hacia el final, en este caso, a un dispositivo digital, en este caso a la oruga robot. Bueno, estos proyectos, en el desarrollo de estos proyectos colectivos, a ver si me pasé, esperen porque me parece que me pasé una. No, estás bien. Estoy bien, bien. Considerar de qué manera va a intervenir la tecnología, ¿no? Una tecnología que va a estar al servicio del juego, de la resolución de problemas, la importancia que tiene el juego en esta etapa educativa, ¿no? De primer ciclo, de nivel inicial, donde María, aparece, ¿sí? La siguiente. Perdón, ahí. Después retomamos esto. Donde nuestro programa aparece como en una de las especificidades para educación inicial, el juego como herramienta metodológica privilegiada, ¿no? Y esto está muy presente en la propuesta de pensamiento computacional. El aprendizaje basado en juegos, donde el juego es utilizado como vehículo y herramienta de apoyo del aprendizaje, la asimilación de conocimientos, adjudicándole el placer de jugar, ¿no? Un valor relevante, ya que el juego es el que impulsa la curiosidad, impulsa la adquisición de nuevos saberes, nos va a permitir evolucionar, ¿sí? Hacia nuevas habilidades, las capacidades propias, ese desarrollar nuevas capacidades, en cada una de las propuestas, ¿sí? Que se pretende que los niños avancen en la comprensión de los problemas que ellos deben resolver y cómo organizarlos para encontrar nuevas soluciones, ¿verdad? Volvamos a la anterior. Ahí está. Y bueno, esta dimensión que hablábamos hoy, la importancia de pensar en estos proyectos desde una mirada colectiva, en donde siempre se promueva lo que es la manipulación, la exploración de todos los materiales, siempre en contacto con otros, ¿verdad? A veces con tecnología digital, a veces sin tecnología, con otro tipo de tecnologías, por decirlo de otra manera, pero siempre buscando en estos procesos colectivos no desatender las individualidades y poder identificar las distintas formas de aprender de nuestros alumnos. A veces
veces algunos niños, de repente también en base a sus conocimientos, pero también en base a sus intereses, disfrutaban más de la propuesta como se ve allí hacia la izquierda, que está la pecera que crearon en la clase de María, en ese caso con las flechitas, con el material, un material más concreto, más manipulable, de ir jugando con las indicaciones hacia un lado, hacia otro, o si no, como se ve hacia la derecha, en este caso era la tablet, con la aplicación de Caudapillar, que trabajaba lo mismo, pero en un entorno distinto, en un entorno digital, con otros elementos atractivos para los alumnos en cuanto a los sonidos, a cómo se movía la oruga. Pero bueno, ambos válidos para los niños que bueno, tenían distintos intereses y también se aproximaban de otra manera a estos recursos. Bueno, la importancia de investigar, ¿no? La investigación, el reinventar nuevas modalidades de enseñanza, el desarrollar estrategias diversificadas, la importancia de la secuenciación, la sistematización. Acá lo que vemos vemos un kit de robótica, Bootly, donde primero hay toda una etapa de todo esto que el niño vivió con el cuerpo, ¿sí? De jugar, a realizar determinados desplazamientos, después aparecen los iconos, las imágenes, las flechas, y bueno, a recorrer los espacios desde otro lugar, y aparece este kit de robótica también con toda una dinámica que acompaña el desarrollo de este pensamiento computacional desde otro lugar, ¿sí? Pero siempre pensando en este desarrollo del pensamiento y del trabajo colaborativo. ¿Cuál es el sentido, el potencial pedagógico para que haya una comprensión real del saber, para que se promuevan habilidades de pensamiento, que se favorezcan aprendizajes en programación de manera progresiva, ¿no? Ir poco a poco avanzando con ellos a medida que vamos observando los intereses, los niveles de desempeño, bueno, ir promoviendo nuevas propuestas. A la derecha la foto que se ve es Bootly, este robotito, con un tablero de juego que nos prestó la mentora, que fue una gran acompañante, Marisabel Acosta, en el proceso del desarrollo del curso, y ella nos prestó este material, y bueno, allí los niños aprendieron a programar con el control remoto, y ellos cada uno iban eligiendo la letra inicial o la letra final de su nombre, y hacían el desplazamiento del robot hacia esa letra. A ver. Acá. Bien. Sí. Vamos a comentar ahora un poquito sobre ambientes de aprendizaje. Todos los espacios de la institución siendo utilizados para las distintas propuestas, los espacios abiertos, los espacios al aire libre, un patio, un corredor, de repente a un costadito de la institución, pero todos esos espacios, como hablábamos de muchas experiencias de trabajo con el cuerpo, bueno, todos esos espacios sumamente bienvenidos para las distintas actividades. También espacios ya dentro de la institución, por ejemplo, por allí se ve un espacio multiuso, en donde también se van desarrollando los distintos desafíos, donde se integran otros materiales, donde aparecen las picas, las pelotas, se pueden utilizar aros, distintas actividades que se pueden realizar también en esos otros ambientes. Por supuesto que también el aula, y también cuando hablamos de los distintos ambientes, pensar en lo digital, pensar en este caso lo que aparece allí es Ciudad Algoritmo, como bueno, un entorno en donde el alumno tiene que ir indicando, dándole indicaciones al pingüinito para que vaya realizando ese recorrido, cada vez se van complejizando más, y que de alguna manera retoma ese proceso previo que se hizo con el cuerpo. Y por supuesto que el uso, además de hablar de ambientes de aprendizaje, pensar siempre en que todas estas vivencias que se tienen, es súper importante el poder plasmarlas, que queden registradas, por un lado, por lo importante que es para el alumno, en cuanto a que lo que se vivenció, que se pueda luego registrar, como se ve allí abajo en un portfolio, con un juego que se había realizado con aros, pero también a los docentes nos van a dar insumos luego para tener evidencias que son sumamente importantes para toda la reflexión con respecto al proceso que se está realizando. Bueno, otro de los grandes componentes, ¿no? Apalancamiento digital. La tecnología como palanca para potenciar, profundizar y acelerar los procesos de aprendizaje. Este es uno de los 4 elementos del aprendizaje profundo, y esta dimensión
está presente y atiende cada una de las competencias. Y aquí es importante hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo incorporamos los recursos digitales a la hora de trabajar en el aula, en el proceso de aprendizaje? Si esa inclusión las consideramos como formas potentes para encontrar y desarrollar ideas creativas, el pensar juntos críticamente, el apoyar el liderazgo, si las utilizamos para aplicar, o las podemos utilizar para aplicar nuevos conocimientos en nuevos y diferentes contextos, las herramientas que tenemos digitales disponibles, ya sean las tablets o en estos kits, cómo se utilizan, ¿sí? Y si realmente las utilizamos y cómo las podemos utilizar, si las conocemos, y cuál es el sentido pedagógico de su uso, ¿no? ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿Cuál es realmente el objetivo pedagógico que tengo a la hora de llevar estos recursos digitales al aula? ¿Sí? Bien, alianzas de aprendizaje. Acá compartimos con Elisa experiencias y entre las dos veíamos qué importante es la integración y el trabajo con las familias al proceso de trabajo grupal. El trabajo no solo con las familias, sino también con la comunidad. Aquí en esta diapositiva vemos una captura de lo que fue el aula CREA del año pasado de mi grupo, y allí fuimos compartiendo experiencias vinculadas a pensamiento computacional, y las familias empezaron a manifestar y a ingresar con más asiduidad a partir del interés que los niños llevaban a casa, a través del cuaderno viajero, que también se usa mucho en inicial, y después esta aula de puertas abiertas, ¿no? Un día dijimos, bueno, bienvenida a la familia, la comunidad, a compartir el proceso de trabajo grupal. Y acá están los niños en diferentes sectores, con juegos corpóreos, con material concreto, con las tablets, con algunos kits que teníamos a disposición, a compartir estas experiencias. Bien, y pensando en estas nuevas asociaciones como estrategias de enseñanza, pensar también que es importante a lo largo del proceso, las alianzas que se van generando, y también a veces, más al finalizar el proceso, surgen alianzas que pueden ser inesperadas. En este caso, en la primera imagen, la que aparece hacia la izquierda, se participó en lo que fue la Feria Ceibal. En esa Feria Ceibal fue un espacio de encuentro con escuelas, con clases de inicial también, con adultos. Fue un espacio donde pudimos intercambiar con otras personas, y quizás no para ese año, porque ya estábamos hacia el final del recorrido, pero sí para el año siguiente permitió definir redes y generar nuevas redes para el proyecto que se inició al año siguiente. Y hacia la derecha lo que aparece es el seminario de pensamiento computacional de Plan Ceibal. Queremos destacar ambas situaciones, porque una, bueno, de la mano de CEIP, la otra de la mano de Ceibal, pero siempre con ese vínculo que hay entre Ceibal y CEIP, como espacios en donde a veces surgen alianzas inesperadas y que resultan más que productivas para el año siguiente y para el trabajo posterior. Bien. Y otro aporte que con esto pensando en las alianzas que surgen también de los propios niños, ¿no? En el caso de nuestros grupos de nivel 5 el año pasado, a partir de esta aula de puertas abiertas, las familias se interesaron mucho por el proyecto, y a fin de año los dos grupos de nivel 5 de la mañana y de la tarde se pusieron de acuerdo, hicieron un regalo colaborativo y colectivo entre los dos grupos, y le obsequiaron al jardín 2 kits de robótica, Bootly, ya se lo habíamos devuelto a la mentora, y ahora tenemos un kit en el jardín, y otro kit que es un ratoncito que tiene un control y bueno, hace su recorrido hasta llegar a comer su queso en un tablero de juego. Así que esos niños dejaron también su luz ahí, su semillita, para que el proyecto de pensamiento computacional siguiera vigente y siguiera multiplicando conocimientos y trabajo en equipo. Bien, y otro gran componente es la evaluación, ¿verdad? Otro componente importante del proceso de trabajo, tomando en cuenta los contenidos, las competencias, los intereses que veníamos hablando de los niños, nuestras metas de aprendizaje, es que allí podemos establecer las progresiones de aprendizaje, algo que trabaja mucho la red, identificar fortalezas, las áreas de mejora en nuestra práctica educativa, a partir de nuestra propia autoevaluación. Una de las propuestas que
surgía en el curso, en cada uno de los guiones de trabajo, era que el docente también hiciera este ejercicio de reflexión, de pensar su propia práctica y su intervención, es decir, cómo presenté yo las consignas, si fueron claras, si las tendría que mejorar. Y bueno, acá lo que podemos ver es un pequeño borrador, un ejemplo de un formato de rúbrica para evaluar logros de los niños en este proceso de trabajo, a partir de la competencia creatividad, en la dimensión consideración y búsqueda de nuevas ideas y soluciones, donde se establecen algunos descriptores vinculados a las propuestas desarrolladas de pensamiento computacional como guía de evaluación. Entonces, bueno, un niño, el niño A, que sería el nivel inicial, donde está empezando a buscar soluciones a partir de la intervención del docente o de un compañero con un poquito más de experticia. Si bien todavía no se toman en cuenta las ideas de los otros, bueno, hay un proceso ahí que se está iniciando de trabajo colaborativo, el comenzar a pensar nuevos diseños, ensayos, empezar a probar de forma aleatoria, ¿no? Para poder ir avanzando y tomando en cuenta los aportes que hace el docente, el trabajo en equipo, todo ese proceso sistematizado y secuenciado que se va desarrollando a lo largo del curso. Bueno, nosotros también ahí podemos ir viendo los niveles de logro y los progresos de aprendizaje de cada uno de nuestros niños, ¿verdad? Después les queríamos compartir con Elisa, que por un tema de tiempo y también de conectividad, queríamos compartir un video donde vieran a los niños en acción, desarrollando estas experiencias de pensamiento computacional. Se los compartimos como material que lo pueden aportar en el curso, así como una selección de material bibliográfico que realizamos con Elisa, que también nos gustaría compartir con todos los compañeros de este curso, con los participantes, para enriquecer y tal vez tengan interés de profundizar en esto tan lindo, en este proyecto de pensamiento computacional que realmente es muy, muy apasionante, ¿verdad, Elisa? Tal cual, tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, allí está justamente el ratoncito que hablaba María de ese regalo. Ahí está. Muchas gracias, María y Elisa, muy claras. La verdad que excelente la integración que lograron en ambos proyectos. Y bueno, tenemos por el chat algunos comentarios. María Hernández dice que Lightboot es un interesante juego que desarrolla las habilidades para resolver diferentes situaciones, paradas desde el apalancamiento digital. También el juego de la rana saltarina. Sí, son recursos súper interesantes, porque además, justamente lo que nosotros mostrábamos, así como se puede jugar con Ciudad Algoritmo, Lightbot también, porque es un caminito en donde el robot va a ir avanzando según las indicaciones que uno le dé. En algún momento se pensó en utilizar ese programa, decidimos al final utilizar Ciudad Algoritmo porque cambió un poquito la perspectiva, los saltos, el trayecto, ¿verdad? Pero es más que interesante, con todo lo previo que hablábamos de un alumno que le da las instrucciones a en el robot y otro le puede ir dando las instrucciones para que vaya avanzando, en esto que hablábamos hoy de, bueno, de qué manera mi desafío es llegar hasta tal lugar, bueno, qué instrucciones, qué cosas yo le voy a decir al compañero para que pueda llegar hasta allí. Eso que hablábamos hoy del algoritmo. Elisa, vos sabés que se te corta un poquito, se está cortando y... Ay, ¿se cortó? Se escucha entrecortado. No, se entendió bastante, se entendió bien, Elisa, muchas gracias. Yo realmente quiero agradecerles a María y a Elisa por este recorrido que nos hicieron, que fue sumamente interesante, como algunas compañeras también comentaron en el chat, esa articulación que debe de haber entre pensamiento computacional y red global, y no que sean programas o proyectos aislados, sino totalmente coordinados. Y bueno, hicieron una espléndida explicación desde el marco conceptual de pensamiento computacional, los documentos oficiales y cómo poner en diálogo las competencias del marco
que tenemos para educación inicial de 0 a 6 con las competencias de la red, como también los 4 pilares de la red son fundamentales, ¿no? A la hora de pensar las propuestas y pasar por el ciclo de investigación colaborativa. Lo explicaron espléndidamente, el tema del el estudiante como foco y el docente como activador, atendiendo los intereses de los estudiantes y ese trabajo en proyectos, ¿no? Realmente agradezco muchísimo, porque uno de los objetivos que nosotros tuvimos este año, junto con la Coordinadora Nacional de Contenidos Digitales, que tiene a su cargo Pensamiento Computacional, es ir a territorio con esa idea, que los colectivos no sientan que son superposición de proyectos, sino que justamente están coordinados con el proyecto institucional, ¿verdad? Y de paso agradezco a Silvia Paredes, que también nos está acompañando, y bueno, felicitarlas una vez más, y bueno, invitarlas a las maestras que están cursando, si tienen alguna pregunta o duda para hacerle tanto a María como a Elisa, que se sientan en libertad. Y agradecemos también esos materiales que nos aportan para el curso. Bien, si no hay comentarios, seguimos con la segunda parte. Eloísa, ¿puedo decir algo? Sí, Silvia. claro, adelante. Buenas tardes para todas y todos. Es un gusto haber compartido con ustedes este ratito. Felicitarlas enormemente por el trabajo que han hecho, que demuestra compromiso, responsabilidad, seriedad, y por supuesto que el área me tira muchísimo. Entiendo que pensamiento computacional es una propuesta excelente, una forma de mirar y entender los diferentes problemas que se van presentando a diario. Así que, compañeras, felicitarlas porque realmente la propuesta viene siendo excelente. Así que un abrazo grande a ustedes y a esos niños y familias que en el proceso han acompañado sin lugar a duda desde el inicio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Gracias, Silvia. Bien, ahora sí, entonces seguimos con la segunda parte del encuentro. Ahí. Bien, como les comenté al inicio, ahora vamos a contar con los aportes de Jimena de Freitas, Carolina Cresci y Beatriz González, sobre, ellas también estuvieron trabajando con la actividad de aprendizaje profundo que está en la actividad final del módulo 5, juegos cantados, rondas para aprender y jugar. Entonces, le doy la palabra a Valeria para que presente a las compañeras. Gracias. Comenzamos con María Jimena de Freitas, es docente de Educación Común e Inicial desde el año 1999 y tutora virtual desde el año 2010. Es efectiva en una escuela de tiempo completo de Montevideo, número 92, la misma. Fue participante y ponente de diversos congresos, cursos, talleres y jornadas relativas a la educación y a la tecnología. Actualmente se desempeña como docente contenidista para el portal Uruguay Educa en el área de inicial. Carolina Cresci es profesora egresada de la especialidad Comunicación Visual Dibujo. Es docente efectiva en CES y CEIPS, en Artes Visuales, en EDEA. Es coordinadora audiovisual del Centro de Programas Ineduca, que integra la Unidad de Pedagogía Audiovisual del CFE. Este año se integró al equipo de contenidista en el área de conocimiento artístico y ha participado de diversos cursos, jornadas y talleres en relación a educación y a tecnología. Y para culminar nos acompaña Beatriz González, que es licenciada en musicología y en ciencias de la educación por UDELAR.
realizó un máster universitario en Administración de la Educación por la UNDED en España. Es docente efectiva de música en la EDEA. Es docente de expresión musical por el CFE en el Instituto Normal y de Música Latinoamericana y Uruguaya, NIPA. Y en la actualidad es docente en el Instituto de Formación Docente de Pando. También es referente nacional del área de conocimiento artístico por el CFE. Y ha participado, como las demás compañeras, en varios cursos, seminarios y jornadas organizadas por SEIP, PLADEM, IPES y AGAP. Desde el año 2008 es docente contenidista de los portales Uruguay Educa y Ceibal. Bienvenidas y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Voy a compartir pantalla, no sé si se puede. A ver, Eloísa, tal vez me tenés que dar el... Ahí va. Ahí tenés. Ahí va. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros estar acompañándolos en esta instancia. Agradecemos enormemente a las compañeras que nos estuvieron precediendo. La verdad que es súper interesante las experiencias que compartieron. Mi nombre es Carolina Cresi, soy una de las integrantes del equipo de contenidistas. Y la idea hoy es compartir un poco el trabajo que realizamos. A medida que yo veía lo que compartían las compañeras, también así iba haciendo conexiones con el trabajo que les vamos a ir mostrando hoy, que surge de la moderación que hicimos de la actividad compartida en el curso de Red Global. Entonces veía, por ejemplo, la construcción de imágenes que hacen los niños, ¿no? Para después conectar con todo lo que tiene que ver el pensamiento computacional, el contacto con los materiales, con diversos materiales, ¿no? El involucramiento del cuerpo y también el uso de recursos educativos digitales. En relación a eso, nosotros trabajamos en dos portales, elaborando recursos digitales, en el portal Ceibal y también en el portal Uruguay Educa, que para que los conozcan un poco, el portal Ceibal, para poder acceder, la dirección es rea.ceibal.edu.uy. Cuando ingresan al repositorio siempre encuentran un recurso destacado, y aquí arriba en la parte superior pueden acceder, por ejemplo, por categoría a las diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, en el conocimiento artístico pueden encontrar diversos recursos, ¿sí? Si utilizan la lupa, por ejemplo, pueden encontrar algún recurso específico que quieran buscar. En Uruguay Educa, para acceder, es uruguayeduca.anep.edu.uy. Ahora en el chat les copiamos los links para que puedan acceder más directamente. Tienen que entrar al área de recursos, y lo que ofrece el portal de Uruguay Educa es una serie de filtros que ustedes pueden ir utilizando para hacer más asertiva la búsqueda. Lo que recomendamos siempre es no filtrar demasiado, porque a veces puede perderse material que les pueda resultar interesante. Entonces a veces no es necesario filtrar tanto y recorrer un poco los recursos que hay dentro del portal. Bueno, una vez dicho esto, la idea es comenzar a trabajar en un intercambio con ustedes. La idea es que nos comenten un poco a través del chat. Sabemos que la moderación que ustedes hicieron de la actividad fue en relación al nodo de apalancamiento digital, y queremos conocer qué evidencias encontraron en esa actividad que se vincule a esa dimensión y en qué nivel de logro ubicaron la actividad. Capaz que a través del chat nos pueden ir contando.
Ahí Angelina nos está diciendo que como evidencias vieron fotos, videos, audios, enlaces. Bien, ¿y en qué nivel de logro ubicaron a la actividad en la dimensión apalancamiento digital? ¿En inicial, en emergente, en avanzado? Bien, nivel emergente. Emergente. Bien. Se ve que estamos bastante en sintonía. Nosotros hicimos esta nube de palabras que tiene mucho que ver con lo que seguramente ustedes fueron poniendo en el chat, ¿no? Nosotros también cuando hicimos la moderación de esta actividad pusimos, en realidad nos basamos en dos dimensiones, en la dimensión de prácticas pedagógicas y en la dimensión de apalancamiento digital, y en relación a esas dimensiones estuvimos viendo esas evidencias, ¿no? Que utilizaron audios, juegos, videos, diferentes rondas, se nombraba también a YouTube, ¿no? Entonces, en relación a eso, fueron algunas de las evidencias que fuimos encontrando. Bueno, como les decíamos anteriormente, nosotros nos basamos en prácticas pedagógicas y en apalancamiento digital. En relación a prácticas pedagógicas, nos parece oportuno, que esto también lo trajeron a consideración las compañeras de pensamiento computacional, hacer un diálogo entre lo que es la elaboración de recursos y lo que propone el programa de educación inicial y primaria, específicamente en relación al área del conocimiento artístico. Y para esto le doy lugar a mi compañera Beatriz González, que nos va a contar un poco sobre cómo se estructura este esquema que está presente en el programa. Bea, estás habilitar el micrófono porque no te oímos. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí. Bien, bien, de bien. Bien. Buenísimo. Hola, buenas tardes a todos. Un placer compartir este espacio con ustedes. De hecho, en cuanto a prácticas pedagógicas, nos pareció importante tomar este mapa de macroconceptos, en especial por el abordaje interdisciplinar que en general se propone para las distintas disciplinas, no solamente para el conocimiento artístico, sino para todas las áreas del programa de inicial y primaria. Y nos parecía importante también, para que después poder vincularlo con los recursos que nosotros le vamos a presentar, y además con la app que nosotros también analizamos, que esa interdisciplina se vincula justamente por esos macroconceptos que están presentados allí, al final de la parte inferior, digamos, de este mapeo, ¿verdad? Donde llegamos al área del conocimiento artístico por la sensibilización a cualquiera de sus disciplinas, justamente teniendo en cuenta esos temas tan importantes como son patrimonio, diversidad, identidad, y la dimensión estética, y estos macroconceptos que a veces es difícil verlo en las distintas disciplinas, de hecho están presentes en todas. El caso del espacio lo vemos presente en música, en literatura, en expresión corporal, en artes visuales, en teatro. ¿Por qué? Porque el espacio no solamente es el espacio que muchas veces se plasma en un cuadro, o el que ocupa una escultura, o el que se elige para una exposición. Y la expresión corporal es el espacio donde el cuerpo realiza, digamos, su actividad y cómo se posiciona, y cómo se ve en ese espacio. En la literatura es justamente los distintos espacios que ocupa la poesía, la escritura, el lugar donde están expresadas justamente las palabras, o cualquiera de las producciones literarias. También los contextos son espacios, ¿verdad? Los contextos históricos sociales también son espacios. La música tiene como espacio, no solamente en el caso de la danza, que puede tener un espacio particular, sino también contextual, el lugar que ocupan muchas veces las voces, los instrumentos musicales, todos los productores de sonido. Y en el teatro es el espacio donde se realiza la acción, y donde está además argumentada esa obra. En el caso de la imagen, en general la asociamos a las artes visuales, sin embargo también hay una imagen corporal, hay una imagen en la literatura,
cuando nosotros nos vinculamos con una producción literaria y se nos producen imágenes que nos está transmitiendo esa producción literaria. En la música, cuando vinculamos al paisaje sonoro, cuando las composiciones musicales también de alguna forma nos vinculan a un determinado contexto social o imaginario o visual. En el teatro, justamente, la imagen tiene que ver no solamente con los actores, sino con lo que ellos transmiten y lo que nosotros vemos de esa acción. La materia, en general, siempre la vinculamos más a las ciencias y a otro tipo de disciplinas, y no tanto al área del conocimiento artístico. Y cuando lo vinculamos al área del conocimiento artístico, pensamos en general en las artes visuales, por todas las materias que se utilizan muchas veces para realizar producciones artísticas, sea mármol, sea yeso, sea óleo, ¿verdad? Sea cualquier otra materia que se utiliza justamente en las distintas técnicas de expresión de artes visuales. En la expresión corporal, el cuerpo es materia. En la literatura, los distintos soportes en los que se expresan las producciones literarias también son materia. El libro, un soporte digital. En la música no solamente tiene que ver con las partituras, tiene que ver con los instrumentos, tiene que ver con las cuerdas vocales, ¿no? Tiene que ver con todo lo material con lo que se expresa. Incluso si utilizamos un soporte digital, también eso de alguna forma tiene que ver con la materia. Y en el teatro, bueno, con todos los enseres que forman parte de esa acción teatral, desde la escenografía, la coreografía, los propios actores, en fin. El movimiento está presente en las artes visuales, aunque nos parezca estático, se expresa el movimiento en las pinturas, en las esculturas, en las intervenciones, muchas veces. La expresión corporal, bueno, se expresa muchas veces por el movimiento mismo. La literatura también, de alguna forma, de la misma manera que asociamos a imágenes que nos surgen cuando nos conectamos con una producción literaria, también ese movimiento está dado por la forma como lo leemos, como lo expresamos, como lo escribimos, y también como de alguna manera ese movimiento está presente en las palabras, ¿verdad? La música, el movimiento tiene que ver con la expresión de las melodías, del ritmo, en la danza. En el teatro tiene que ver con los actores, con la acción que se va desarrollando. En el caso del tiempo, el tiempo está presente no solamente dentro del contexto social, histórico, de las diferentes expresiones de las disciplinas artísticas, sino que también tiene que ver con las artes visuales por el tiempo que se está expresando en una producción visual, por el tiempo que tiene un cuerpo, su ritmo determinado, ¿verdad? En la literatura tiene que ver justamente con ese tiempo que está presente en cómo se expresa la poesía, las palabras, una novela, un argumento. En la música tiene que ver con el movimiento de las melodías, de los ritmos y también de la danza, y en el teatro tiene que ver con la acción, fundamentalmente con la acción, cómo se desarrolla ese argumento de la obra teatral. El sonido en general lo vinculamos mucho a la música, porque es justamente la materia prima de ella, pero también está presente en el teatro, en las voces de los actores o en el silencio de los actores, en la ausencia del sonido, ¿verdad? Y en cómo se va desempeñando la acción. En la literatura tiene que ver en cómo suenan esas palabras o esa poesía o esos sonidos, si suenan en nuestra imaginación o suenan, digamos, cuando lo expresamos. En la expresión corporal tiene que ver con todo lo vinculado a los sonidos del cuerpo, al ritmo del cuerpo, y en las artes visuales, porque también de las artes visuales se desprenden, nos imaginamos muchas veces en determinadas producciones, también determinados sonidos o determinadas producciones sonoras que están insertas allí, ¿sí? Tiene que ver con el abstracto, pero eso no significa que nosotros no lo vinculemos o no lo ofrezcamos en una propuesta didáctica. Esto, de todas formas, está también presente en varias propuestas didácticas que están en los portales y además en algunos objetos de aprendizaje que están incluso publicados en los portales. De hecho, hoy vamos a ver alguno que tiene que ver con las artes visuales y también con las rondas, ¿no?, que se eligió dentro de la app que nosotros analizamos.
Justamente, nosotros queríamos mostrarles este esquema para también abordar y ver cómo, si bien las disciplinas tienen su especificidad, lo que nos ofrecen los macroconceptos es justamente esa posibilidad de interrelación, ¿no? De poder trabajar en artes visuales y también incluir contenidos específicos de otras disciplinas. Que eso lo vimos en la actividad, ¿no? Porque veíamos que, por ejemplo, la docente se planteaba contenidos específicos tal vez de literatura, pero también conectaba algunos contenidos que tenían que ver más con las artes visuales o con la expresión corporal. Entonces eso, y con la música, ¿no? Porque las rondas, los juegos cantados tienen que ver mucho con la música también. Entonces fue una de las cosas que nos pareció importante resaltar en relación a las prácticas pedagógicas, de que justamente cuando planificamos en el área del conocimiento artístico, es interesante tener en cuenta esto, porque además, como vemos allí, esos macroconceptos alimentan también a esas cuestiones que tienen que ver con lo patrimonial, con la diversidad y con la identidad, que al fin y al cabo es lo que pretendemos desarrollar y sensibilizar en el niño cuando pensamos y planificamos actividades que tengan que ver con estas áreas del conocimiento. Jimé. Sí, bueno, un poco en este recorrido que venimos haciendo para analizar la actividad de aprendizaje profundo de la compañera, veíamos que para trabajar en un nivel 3 se valoraba muchísimo todo lo que ella detalló en las plantillas de registro, que son un insumo que nos facilita a la hora de poner en palabras el quehacer cotidiano del aula, ¿verdad? Y bueno, nos poníamos también en el lugar de la docente con 26 alumnos, en nivel 3, y bueno, y veíamos que de pronto quizás algunos aspectos, algunas ideas o algunas sugerencias que desde nuestra mirada nos parecen que están buenas sugerir, desde el lugar de tratar de construir entre todos para mejorar nuestras prácticas. Quizás veíamos como una necesidad de explorar o de profundizar o explotar más algunos de los contenidos seleccionados, ¿verdad? Nosotros en nuestra moderación veíamos que de pronto ella hace foco en la competencia comunicación, y dentro de las dimensiones a focalizar habla de la comunicación efectiva y multimodal y el apalancamiento digital. Y entonces, en esa cuestión del apalancamiento digital, quizás no veíamos tanto uso de la tecnología de parte de los chiquilines. También es comprensible por el nivel en que se encontraban, que es el nivel 3, y relacionándolo con el recorte que se hace del programa de las áreas del conocimiento artístico, que hace foco en la literatura y en el conocimiento artístico, el dibujo. Entonces, nosotros veíamos que capaz que se podía fomentar o impulsar en las áreas de música, capaz que de pronto algo más de lo corporal, y partir siempre desde el juego, ¿verdad? Cuando se inicia la propuesta, en el recorrido se parte de observar la obra de Petrona Viera, pero capaz que hubiera estado bueno de pronto arrancar directamente jugando a una ronda, y también después traer a Petrona, ¿no? Pero quizás simplemente ya nomás desde una ronda ya podíamos iniciar. Igual es un camino posible. Nosotros tratamos de mirar siempre con el mayor respeto desde la propuesta de los compañeros que están en el aula, y bueno, la veíamos como, hay cosas que están muy, muy buenas, en el sentido que lo ponemos más en un avanzado, en un nivel avanzado, no tan emergente, el vínculo con
las otras clases, con otras escuelas, con la familia se involucró mucho, también es pertinente porque son niños de 3 años, entonces las familias comparten los videos, las grabaciones, pero quizás hubiese estado bueno de pronto actividades más lúdicas y tratar de que los chiquilines pudieran exteriorizar de pronto algunos juegos que capaz que nosotros veíamos que quizás podían ser más difíciles para el nivel 3 en cuanto a la oralidad, para impulsar o desarrollar la oralidad capaz como se lo plantea la maestra dentro de la propuesta, quizás esa posibilidad hubiese estado buena. Entonces, también hicimos foco en la otra dimensión que era el apalancamiento digital. Entonces, en el apalancamiento digital pensamos que capaz que los materiales, los recursos que nosotros tenemos dentro de los portales pueden ser útiles para hacer un trabajo en equipos o una propuesta para todo el grupo, focalizar en una parte del recurso, no ofrecer todo el recurso que tenemos dentro de los portales, de manera que ese recurso que está en línea pueda también ser visitado por la familia, abordado también desde la familia, recorrido por la familia y también desde la escuela, generando una conexión o un intercambio desde esas posibilidades. Me parece que... Como aporte a lo que está diciendo Jimé, como aporte a lo que estabas diciendo tú, Jimé, la importancia también, lo otro que veíamos cuando hicimos esta moderación, es lo potente de las evidencias, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos hablando a partir de lo que la docente registró en esa planilla, ¿no? En la AAP, que tal vez hay un montón de cosas y de actividades y de insumos y de evidencias que no están registradas en esa AAP y que tal vez sí se abordaron y tal vez sí se trabajaron, y al no tener nosotros esos insumos, puede que estemos diciendo algo capaz que la docente sí trabajó y sí realizó. Entonces, también especificar eso, que nosotros las puntualizaciones que hacemos son en relación a lo que pudimos observar y a lo que pudimos ver en relación a las evidencias, ¿no? Claro, porque por ejemplo, se hace un recorte desde el conocimiento artístico, desde las artes visuales, focalizar en el dibujo, y se utiliza, por ejemplo, a Petrona Viera como un disparador, pero después no se vuelve de pronto a reflexionar sobre, de pronto, cómo pintaba, qué hacía, como que se quedó. Entonces quizás hubiese estado bueno retomar también un poco esa obra de Petrona o de otros artistas que fueron como el pretexto para ingresar a la ronda, ¿verdad? Pero en esto estamos aprendiendo, nos cuesta a los maestros escribir, poner en palabras, y a mí me parece nos parece que la propuesta tiene mucho trabajo, mucho pienso, mucho involucramiento de la maestra, y también de vincularse con otras, generar otras redes, con otras escuelas, utilizar otros espacios, van a la plaza, van a otros lugares de la escuela, pero ahí va, en el chat están participando las compañeras y coinciden que bueno, que es importante esto de las evidencias, porque a veces uno que está analizando la propuesta desde afuera, desde lejos, se pierde de estas cuestiones. Entonces, en cuanto al apalancamiento digital, bueno, lo que nosotros ofrecíamos, bueno, nos surgió la necesidad, bueno, en los portales hay tantos materiales, tantos recursos educativos para el nivel inicial y para primera infancia, entonces hicimos también un mea culpa y decimos, bueno,
de pronto no hay tantos material, de pronto no están todos los recursos, ni todas las disciplinas, ni todas las áreas contempladas. Más allá de que nosotros los docentes todo el tiempo estamos haciendo adaptaciones curriculares para nuestros alumnos, adaptación de los conceptos, de los materiales, siempre estamos buscando la vuelta, moviéndonos con la cintura que nos caracteriza para adaptar los materiales a la clase que tenemos, a las condiciones, al contexto en el que estamos. Entonces, a partir de tratar de acercarnos a esta propuesta y a esta moderación y a este vínculo con la red global, surgieron materiales, surgieron recursos para, de pronto, ofrecerle, si la maestra hubiese tenido de pronto este recurso, capaz que podría haber ingresado al tema, o podría haber sido un elemento más que le hubiese apoyado en el abordaje de los contenidos que ella se propuso. Una cosa por eso importante nosotros a decir, veíamos que de pronto... Sí. Jimé, perdón que te corte. Una cosa importante a decir, Sí, que no lo dijimos, dale. Lo dije al inicio, que se me fue, es que, por ejemplo, el portal Ceibal está más relacionado a lo que es el niño. O sea, ustedes cuando ingresen al portal Ceibal y hagan un recorrido de los recursos que hay alojados en el portal, van a ver que el lenguaje, la manera en la que se diseñan esos recursos están como más pensados para que sea el niño en forma autónoma el que recorra esos recursos. Entonces, a veces como contenidistas se nos dificulta un poco poder pensarlo para niños tan pequeños, ¿no? Sí. Entonces hemos hecho como ese trabajo también desde nuestro lugar de tratar de llevar esos recursos y que realmente sean recursos que se puedan recorrer por parte del niño en forma autónoma, pero también relacionados con otros niños, en la familia y con la mediación del docente, ¿no? En Uruguay Educa las propuestas tienen más que ver con el docente, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar propuestas didácticas que se vinculen a recorridos propios de la planificación. Entonces también eso es interesante porque logra que los dos portales se articulen y trabajen en conjunto, ¿no? Entonces también está bueno nosotros, para los docentes conocer eso. Sí, la idea era esa, un poco compartir el recorrido que nosotros hicimos, la mirada, y decir que es muy importante tener idea de conocer qué es lo que se está haciendo en las aulas y qué es lo que los compañeros están precisando, o que los compañeros nos acerquen los materiales para también nosotros compartir y generar la retroalimentación. Porque también los portales tienen determinado criterio de... los materiales que subimos tienen que tener determinada licencia, determinada... las imágenes, los usos, pero está bueno que nosotros también recibamos experiencias que estén buenas, posibles abordajes para que nosotros los podamos subir a los portales. Igual generamos bastantes materiales este año que los vamos a también alojar para compartir en la plataforma, y entre todos los materiales, más allá del área de educación, del conocimiento artístico, y llegamos a unos 100 recursos para primera infancia y nivel inicial. Entonces, creo que a pesar de que hicimos la mea culpa, bueno, nos pusimos como en campaña y logramos generar un archivo de al menos 100 materiales que son útiles para los chiquilines, y siempre mediados por los docentes, ¿no? O también posibles caminos posibles propuestas didácticas que los maestros puedan tomar como inspiración. No pretenden ser recetas, pueden ser caminos posibles para el abordaje de un contenido. Entonces, bueno, queríamos compartir un poco eso, y si te parece, Carol, compartimos la colección para que la vean. Compartimos los recursos. Ahí va. Exacto. Antes destacar una participación que hizo una compañera en el chat que pone, incluso hablábamos con nuestras compañeras, ya que una de las dimensiones a evaluar era apalancamiento digital, podría haber presentado la imagen desde la pantalla, recorrer algún museo virtual, utilizar markers para que cada niño realice las rondas atendiendo a esa singularidad. Sin lugar a dudas, sí, cuando uno se pone a pensar recursos e ideas, empieza a encontrar un montón de conexiones, ¿no? Que puede llevar y puede desarrollar en el aula, que están buenísimas y que o sea,
potencian las actividades que proponemos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con la participación en el chat. Sí. Antes que nada, una cosita, perdón, antes de mostrar el recurso, no hay que olvidarnos que a veces, yo me pongo en el lugar también del docente, 26 alumnos de nivel 3, capaz que sin auxiliar o qué sé yo, a veces no es fácil generar las dinámicas y hay que también ponerse en el lugar del otro, y me parece que siempre estamos haciendo, uno siempre cree que está haciendo lo mejor posible, y nosotros tratamos del mayor de los respetos, compartir nuestras impresiones, porque no es fácil tampoco que otro compañero comparta esto de generar la investigación, acción colectiva y todo. Es un aprendizaje que nos cuesta, que nos lleva, que nos va a llevar tiempo, nos enriquece sin duda, pero no es fácil. Entonces yo valoro mucho a los compañeros que comparten y que ponen su trabajo, y también en nosotros, por no nos hablar de otro, tampoco, no es fácil tampoco, porque uno siempre está pensando en eso, en el lugar del otro, y no sabemos si tenían tablet, eso no está en las evidencias, por eso es tan importante dejar escrito, no sabemos si había tablet en ese jardín, si tenían posibilidades de tener, aunque sea trabajar en talleres, como trabajamos en Inicial, y poder trabajar con makers. No lo sabemos a eso, porque siempre las evidencias del uso de la tecnología fueron con el teléfono celular. Entonces, no nos quedó claro eso. Dale, ahora, Totalmente. perdón. Y en cuanto a nuestra labor de contenidistas, también el compartir a nosotros, como decía Jimena, ¿no? Nos da insumos para poder seguir desarrollando nuestra labor, y a su vez que se pueda conectar con las prácticas de aula. Porque que los recursos queden alojados en los portales no tiene ningún sentido. Tienen sentido cuando los docentes se apropian de esos recursos, los utilizan y los llevan al aula, es justamente para lo que estamos trabajando, ¿no? Bueno, en relación a eso, tenemos una propuesta didáctica elaborada en Uruguay Educa, que tiene que ver con las rondas y las canciones infantiles. Tal vez acá, Bea, podés contar un poquito de qué se trata este recurso. Sí, la propuesta didáctica está además inserta, hay un botón por allí un poquito más abajo de lo que tú estás compartiendo, donde al cliquear se accede al texto de la propuesta didáctica, aquí digamos en ese botón, se accede al texto de la propuesta didáctica, que además está abordada de una forma interdisciplinar. Por eso yo lo que hice fue justamente, está hecha para primer año, pero eso no quiere decir que se puedan tomar incluso insumos para hacerlo en inicial, o sea, cada uno sabe su realidad y puede tomar una parte, una actividad y adaptarlo a su aula, porque nosotros en general cuando hacemos las propuestas didácticas, nosotros pensamos como algo generalizado, pero que cada maestro lo va a poder adaptar a su realidad. Es decir, nosotros no sabemos cada uno qué realidad tiene, con qué recursos cuenta, entonces la idea es enriquecerlos de todas las posibilidades para que, de acuerdo a su contexto áulico, lo pueda adaptar o pueda realizarlo, ¿verdad? La idea es aportar ideas, recursos y demás. Entonces allí, en esa propuesta, está justamente abordado desde 4 áreas, 4 disciplinas del conocimiento artístico con sus respectivos contenidos como están en el programa. Es decir, lo que está colocado acá son los contenidos tal cual aparecen en el programa. O sea, para música, rondas infantiles tradicionales en diferentes países, para expresión corporal, relación de cuerpo y espacio o relación de movimiento y música. Para literatura, las estructuras lúdicas que tienen que ver justamente con las rondas y con el género vocal, o la representación de roles en situaciones de ficción. Veíamos que, por ejemplo, la maestra todo esto lo había realmente utilizado, y lo vimos en las evidencias, porque al principio nosotros no lo vimos en el texto, entonces decíamos, no, qué raro, porque tomó rondas, que es un concepto de música, pero cuando vimos las evidencias nos dimos cuenta de que realmente hablaba mucho más las evidencias que lo que estaba escrito, ¿verdad? Entonces está bueno también registrar y dejarlo registrado, porque de alguna manera, con palabras, porque de alguna forma también ampliamos, ¿no? lo que está allí en las evidencias. Y bueno, en literatura también, y en teatro tiene que ver con la transformación de los espacios en construcción de escenarios. ¿Por qué? Porque ellos en las rondas, muchas veces cuando jugaban al lobo no está, alguien hacía del lobo, y otros personajes hacían los niños, ¿verdad? Y cuando tomaban otras rondas igual, o sea, siempre había una comunicación, un diálogo entre ellos, porque había alguien que tomaba cierto rol y otro
otro rol diferente, ¿verdad? Otros otro rol diferente. Entonces, esto en realidad es un juego dramático, o sea, no llega a ese teatro que uno conoce como algo muy desarrollado, pero que se da, es un juego dramático que se da en el juego mismo natural de los niños cuando ellos juegan, y adquieren distintos roles, o sea, que es como algo natural que está inserto en el juego, ¿verdad? Entonces después, en el desarrollo de esa propuesta, o sea, hay allí unos criterios de evaluación que tienen que ver con lo que de alguna manera se espera que en cada una de las disciplinas se pueda lograr, y después hay una secuencia de actividades que cada uno de los docentes puede seleccionar de acuerdo a lo que puede realizar, ¿verdad? Que están vinculadas a esas distintas disciplinas. Las actividades, allí además hay alguna ronda también, en un enlace a rondas, un poquito más abajo, bueno, la farolera y otras más, incluso más sencillas, posibles preguntas, ¿verdad? Motivadoras para los niños. Y los sitios sugeridos que también son enlaces a recursos que están vinculados con esa propuesta didáctica y luego una bibliografía, ¿sí? O sea, esto que nosotros vemos acá, después vamos a ver que hay algún otro recurso que se puede vincular y que tiene que ver también con la cuestión, digamos, tecnológica. Bien, acá tenemos un recurso que está elaborado en Ceibal, que se llama Rondas y Mandalas Circulares, que tienen en común. También decir que en realidad este recurso en particular surge a raíz de la moderación realizada de la actividad de la docente, o sea que volvemos a referir a lo que estábamos hablando hoy. Cuando accedemos al recurso tenemos que ingresar a donde dice ver recurso, entonces ahí ya estamos dentro del recurso, ¿sí? Este recurso en particular lo que hace es conectar lo que tiene que ver con expresión corporal y artes visuales a través de lo que son los mandalas circulares y las rondas circulares, ¿no? Que a su vez también tienen música, es decir, porque al cantarlas también de alguna manera está la música inserta en ellas, o sea, la música vocal inserta en ellas. Exacto, bueno, recursos, ¿no? De recursos audiovisuales, música, diferentes tipos de ronda, ¿no? Como ven, los recursos de Ceibal justamente están propuestos como actividades para que los niños vayan recorriendo en forma autónoma. Por ejemplo, acá también está lo que les estaba diciendo la compañera, un montón de otras rondas como para poder encontrar y recorrer, ¿no? Perdón, Caro, que te interrumpa. Este recurso puede ser utilizado por cada niño, pero también la maestra puede hacerlo mirándolo en una pantalla o en un proyector, de alguna manera, para que con todo el grupo focalizar en una parte, no hacer todo el recorrido, ¿verdad? Sabemos que entonces focalizamos de pronto en una imagen, en uno de los juegos, y si lo queremos mandar para la familia como un vínculo potente, capaz que también todo, y no es necesario descargarlo, lo podemos ver en línea, solamente tenemos que tener conectividad para poder verlo en línea. Ahora, también nosotros como docentes podemos descargarlo y hacerle nuestras adaptaciones si tenemos el Excel Learning, que es el software con que se hace, para adaptarlo a lo que nosotros queramos. Perdón que te interrumpí. Pero eso también está bueno, esa posibilidad de que nosotros como docentes nos apropiemos de los recursos y los adaptemos a nuestra mirada o a nuestra idiosincrasia del lugar donde estamos. Perfecto. También tenemos una colección de Ceibal que se desarrolló a raíz de esta actividad, ¿no? Colección interdisciplinar, mandalas y rondas infantiles. Acá lo que se hace en las colecciones de Ceibal muchas veces lo que hacen es un agrupamiento de recursos que no siempre son recursos desarrollados por los contenidistas de Ceibal, a veces son recursos externos, juegos, diferentes recursos que se utilizan para el tema, o sea, que se vinculan por el tema, ¿no? Entonces acá tienen también cumplimos ahí otra de las funciones de los contenidistas, que es la función de curaduría, de curar dentro de la web qué cosas, para facilitar las búsquedas, porque si ponemos en Google
mandalas y rondas infantiles, nos van a salir muchísimas cosas. Entonces, si lo hacemos dentro de los portales, estamos optimizando tiempos y miradas porque tenemos la certeza de que alguien miró eso y que seguramente pueda ser útil para alguien que somos nosotros, los maestros contenidistas, que somos maestros y que somos docentes y que tenemos la mirada desde la disciplina y desde la didáctica. Entonces, cumplimos esa función como de acortar el camino, ¿verdad? Por supuesto que esto está todo en Google, no inventamos nada tampoco. O sea, sí inventamos, los recursos sí los creamos nosotros, pero la idea es facilitar, ¿verdad? Entonces, un poco es eso, la idea. No sé, creo que ya estaríamos en hora. No sé si hay preguntas. Estamos a las órdenes y... me gustaría justamente... perdón, los instrumentos, el otro, perdón. Nos quedó aquí el otro recurso, perdón. Claro, porque ahí es donde vemos justamente el aporte del apalancamiento musical digital, por ejemplo, lo veríamos ahí. Sí, perdón. ¿Cuál de los dos miramos? ¿El de acercamiento al cantama o instrumentos? No, vemos el de instrumentos, porque además ahí después después vemos el otro, ahí está, brevemente. Ahí. Ahora, ¿qué ID tiene? A ver, un segundo, si no yo lo comparto ahora. Si me dan permiso para compartir, es el 5448. A ver, capaz que Caro lo puede compartir, 5448, ¿dónde estabas? Ahí tienes habilitado, Beatriz, para compartir. A ver. ¿Sí está habilitado? Bien, buenísimo. Entonces ya lo comparto. A ver acá, un segundo. Si me permite, no puedo acceder a compartir. A ver. Bueno, no me deja abrir más la pantalla. A ver. Ahí. Bien. Ahora sí. Opciones. Compartir esta. Bien. ¿Lo ven? Está cargando, sí, ahora sí apareció. Sí, ahora sí, se ve. Perfecto, buenísimo. Entonces, esto que está aquí es una presentación, ¿sí? Es una presentación que se llama Instrumentos Musicales Virtuales, que está en Uruguay Educa, que está pensado para niños de diferentes edades. Hay uno de ellos además que es para niños muy pequeños, el primero de ellos, y si nosotros lo recorremos, vemos que tiene, por ejemplo, este es para niños pequeños e incluso puede ser para niños de 3 años, tiene distintos instrumentos, se llama Bongo Cat, y nosotros pensando que también de alguna manera ellos pueden producir sonidos y pueden producir ritmos. Si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en la ronda y queremos que ellos utilicen, además de los instrumentos que se puede disponer por el profesor de música o a la escuela, como puede ser una caja china, como puede ser un pequeño tambor, como pueden ser unos claves, que la maestra los utilizó, bueno, pensemos también que también hay instrumentos tecnológicos y que hay un programa, además que uno lo puede instalar y no necesita su programa de Ceibal, que no necesita conectividad. Para estos sí, para este sí se necesita conectividad. Este, por ejemplo, es un instrumento que yo puedo utilizar en el mouse. ¿Lo escuchan? ¿Logran escuchar? Sí, bueno, pero perfecto. También lo puedo utilizar con los teclados de la computadora. Entonces el niño puede simplemente poner su dedito en una de las teclas de la computadora y puede producir el sonido. Tiene otros instrumentos, diferentes instrumentos. Un xilofón, por ejemplo. Instrumentos melódicos, instrumentos rítmicos, ¿sí? Tiene una marimba, tiene un piano, tiene un bongo, o sea, instrumentos a su vez de distintas familias que él puede utilizar y a su vez
Por ejemplo, si estamos cantando una ronda, o si estamos escuchando una ronda y queremos realizar un ritmo, queremos realizar el acento o el pulso de esa ronda, también lo podemos hacer a través de estos otros instrumentos, ¿verdad? Este es uno de ellos, hay otros, allí este es como el más sencillo, digamos, pensando en los niños, ¿sí? Pero también hay otros, o sea, si acá vamos a la presentación, acá hay otros, están explicados allí, hay una batería virtual, ¿no? Donde también podemos acceder a esa batería y realizar distintos ritmos, ¿no? En general este es un instrumento que a los niños les gusta mucho, pueden usarlo con el mouse, pero también pueden usarlo con el teclado de la computadora. Puedo utilizar, digamos, tambores y platillos, o sea, también puedo crear un ritmo y participar en una canción con un ritmo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay varios, digamos, yo coloqué varios, pero también al final de esta presentación hay un programa que tiene que ver, o sea, que antes estaba en las XO, pero que ahora uno lo puede incluso descargar e instalar de la página de Activity Sugar Lab, que es el Tantam, y el Tantam también es sencillo para que los niños lo utilicen, porque de diferentes edades, porque tiene distintos instrumentos de diferentes culturas, se selecciona el instrumento y a través del teclado de la computadora el niño puede improvisar, puede crear, poder incluso hacer como un conjunto instrumental, un dúo, un trío con otro niño, ¿verdad? Tiene además acá las posibilidades de las cajas de ritmos, con distintos equipos, digamos, de conjuntos instrumentales, que una vez que uno los habilita, funcionan simultáneamente a la melodía que nosotros queramos realizar en cualquiera de estos instrumentos. Podemos a su vez regular el ritmo, podemos subir y bajar la velocidad, subir y bajar la intensidad, también podemos acelerarlo o aminorarlo, hacerlo más rápido o más lento, es decir, y todas estas posibilidades se dan también incluso para crear paisajes sonoros. Hay sonidos de animales, sonidos de distintos objetos sonoros, de voces de niños, de diferentes familias de instrumentos, de diferentes contextos culturales, ¿verdad? Y hay además en Uruguay Educa un artículo que está allí, que se llama Acercamiento al Tantam Mini, que está en la presentación. Este es el artículo, ahora les muestro yo donde está, y allí está explicado con los contenidos programáticos que se puede utilizar, ¿verdad? Ese Tantam, todas las posibilidades, los contenidos que se pueden desarrollar, desde inicial hasta sexto año. O sea, lo podemos utilizar en cualquiera de los contenidos, accediendo a los instrumentos, creando conjuntos instrumentales. Aquí, bueno, estaba hecho en el antiguo teclado de la XO, pero sin embargo, ese puede ser el teclado de los equipos Ceibales actuales, o de una tablet de repente, ¿no? Con los sonidos que corresponden, digamos, al lenguaje musical, y aquí además están explicados, digamos, algunos conceptos musicales. Hay también algunas melodías hechas allí, los diferentes instrumentos están explicados, qué instrumentos son, a qué contexto cultural pertenecen, ¿verdad? Porque hay instrumentos de distintos países y de distintas culturas. Lo mismo sucede con los grupos y con los conjuntos instrumentales. Entonces, este programa, si uno accede desde la presentación, desde esta presentación que está en Uruguay Educa, ¿sí? Ahora vamos a ver, aquí nosotros podemos, no es esto, no es, ¿dónde estás? Vamos a minimizarlo. Hay un enlace a la página para poder acceder a ese artículo, ¿sí? Podemos acceder. Bueno, este es el artículo que está en este ID, ¿sí? A partir de aquí se accede. Y la otra presentación tiene al final, con esta figura, el enlace a la página de Sugar Lab. Y a partir de ahí podemos acceder donde lo descargamos. Creo que también de esa manera podemos de alguna forma acceder a ese programa. A ver si puedo entrar desde aquí. Me deja, pero no me deja acceder a la otra. Está como muy lenta la conexión y no me deja acceder al otro recurso. Bueno. Acá.
Bea, pero igual podemos poner los recursos en el chat y los dejamos para, Sí, claro, para que las está. compañeras puedan acceder, y también en el espacio Sí. del último foro también los podemos poner ahí. Por ejemplo, Cecilia compartía la experiencia de cómo nos entusiasma a los chiquilines el juego de loterías sonoras, y bueno, que va un poco por la línea de los materiales que estás compartiendo. Y bueno, la verdad que pretendíamos un poco compartir nuestro quehacer y cómo vincular los materiales a nuestra labor. No sé si hay alguna duda, alguna sugerencia. Por mi parte, agradecerle a Jimena, a Carolina y a Beatriz por la generosidad que han tenido en compartir su experiencia, su saber, en esas devoluciones con tanto respeto que han hecho hacia las colegas, de esas observaciones que realmente son para seguir reflexionando juntas, para mejorar las prácticas, y también ese aporte que le han dado desde la didáctica y desde la disciplina que ustedes dominan ampliamente. Muchas gracias por todos los recursos que han brindado al primer ciclo. 100 recursos es mucho. Y bueno, la idea es que, como decía la compañera, que no queden ahí, sino que puedan ser aplicadas al aula. Y bueno, realmente un espectáculo, todo lo que nos brindan las contenidistas y todo lo que allí encontramos en los portales que están a disposición de los docentes, y qué bueno que en este curso se pueda también dar a conocer. No sé si las cursantes tienen alguna pregunta a las compañeras. También ustedes siempre han dicho de que reciben esa retroalimentación, ¿no? Que no es un trabajo en solitario, por más que lo parezca, sino que también reciben esa retroalimentación o materiales o sugerencias de cualquier maestro que se les acerque y para poder darles el aporte, ¿verdad? Totalmente. Ahí ya quedó compartido, Jimena compartió el mail que nosotros tenemos, consultaparaportales@gmail.com, por si nos quieren enviar material o tienen alguna duda concreta sobre los portales o sobre algún recurso. A veces nos pasa de que hay algún recurso que es necesario actualizar, y como nosotros estamos creando nuevos recursos, a veces los maestros se dan cuenta de que hay algo que hay que mejorar o que actualizar, y también nos envían por ese mail. Así que estamos siempre agradecidos. Gracias a ustedes. Y en el caso de las cursantes, sabemos que esta fue una webinar un poco larga, porque fusionamos 2 webinars. Agradecerles también a las cursantes el haber llegado hasta esta instancia, felicitarlas, porque en este año que ha sido tan difícil, tan incierto, y de todas maneras ustedes apostaron a la formación, y de alguna manera buscaron en lo que le podía aportar la red global desde lo metodológico, pero también esa bajada a territorio que hemos tratado de hacer en todas las webinars, seguir formándose, y bueno, a ver en este mundo tan incierto y cambiante, cómo nosotros también tenemos que como decían las compañeras hoy, en ese ciclo de investigación colaborativa, seguir reflexionando sobre nuestras prácticas para mejorarlas cada vez más, y encontrar mejores aprendizajes, ¿no? Distintas maneras para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Así que animarlos a continuar y a terminar el curso, agradecerles las devoluciones que nos han hecho a través de la evaluación, ya sea todos los aportes que han hecho desde lo positivo del curso, como también algunas sugerencias a futuro. Y bueno, estamos a las órdenes, como siempre, en la plataforma, para cualquier duda que tengan de aquí a la finalización del mismo. No sé si alguna compañera más allá del chat quiere hacer uso de la palabra. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, a las órdenes. Igual, un placer haber compartido este espacio y que también estamos a las órdenes.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por todos los aportes que nos han hecho. Para nosotros, como les dijimos la otra vez, ya no somos Jardín con Red Global, pero bueno, ha sido una linda experiencia donde hemos podido formarnos también mucho, hemos podido compartir en el colectivo docente estas experiencias y construir juntas, eso sin duda, pensando en nuestros niños sobre todo. Así que muchísimas gracias a ustedes también por los aportes. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, a animarse al 2021, una de esas pueden ingresar a la red. Ya tienen bastante andado. Agradecerle de mi parte a Eloísa y a Valeria, que fueron las tutoras del curso, y realmente sé que es un trabajo importante porque ellas tuvieron muchos cursantes y 2 aulas cada una, además de su trabajo como maestras adjuntas a la red, que es muchísimo, y lo han hecho con mucha profesionalidad, con mucha responsabilidad, así que les agradezco a ellas también. Bueno, si no tenemos ningún otro comentario, damos por finalizada, ¿te parece, Eloísa? Sí, yo también quería agradecer y que ha sido un placer trabajar, acompañarlas en este proceso, y bueno, y que el domingo finaliza el curso. ¿Sí? No sé, Vale, si quieres decir algo. No, ser reiterativa y obviamente que fue un gusto y siempre es una instancia enriquecedora para todos y bueno, encantada de realizarlo. Gracias. Bueno, aplauso para todas, nos estamos viendo. Muchas gracias, compañeras. Chaucito.